A la 1 de la tarde, hora local, iniciaba en Sankir el último test de 4 horas de pretemporada de la Fórmula 1 del 2021. Esto fue el 14 de marzo, domingo 14 de marzo a la 1 de la tarde. Iba a ser de 1 a 5 de la tarde. Los primeros en salir a pista eran Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Por otra parte, Kimi se unía a ellos 18 minutos después con el difusor de su Alfa Romeo, igualmente el alerón trasero pintado de parafina. Ricciardo y Mazepin también se unían a Fernando Alonso, a Kimi Raikkonen y a Vettel en aquel entonces. Mazepin por su parte hacía un tiempo de 1.32.234 para colocarse séptimo y Ricciardo 1.33.379 para colocarse en la posición número 12. Verstappen salía a pista, no cronometraba, sino que hacía pruebas con alerones que tenían en ese momento. Fernando Alonso, por otra parte, en un momento del test se desmontaba del Fórmula 1, pero volvía a subirse inmediatamente para integrarse a la pista con 36 minutos de test transcurridos. Luego de esto se puso séptimo con un tiempo de 1.31.555 con el neumático duro y 16 vueltas completadas. Daniel Ricciardo hacía un mejor tiempo de 1.30.949 para colocarse en la posición número 5 con los neumáticos blandos y 13 vueltas completadas. Por su parte, Lewis Hamilton todavía no había rodado en pista, pues los mecánicos trabajaban en su monoplaza. Max Verstappen, por otra parte, seguía probando alerones. Solo había completado 7 vueltas sin marcar tiempos y luego, con 15 vueltas completadas, marcaba su primer crono de 1.31.733 para colocarse en la posición número 9 con los neumáticos duros. Con una hora de test completada, así aparecía en la pantalla las posiciones que hasta el momento eran dominadas por Checo Pérez, que tenía el tiempo de la hora matutina de 1.30.187, seguido de Leclerc en segunda posición, en tercero Lando Norris, en cuarto Gasly, en la quinta Ricciardo, en la sexta Esteban Ocon, en la séptima en ese momento con un tiempo marcado ya Fernando Alonso, Kimi en la octava, Max Verstappen en la novena y en la décima Nikita Mazepin. Alonso, Verstappen, Russell, Vettel, Sainz y Tsunoda estaban en pista un poco más de una hora de test completada, y junto a ellos luego se unía Hamilton después de un poco más de una hora de test y hacía un tiempo un poco alto de 1.34.445 con los neumáticos blandos para colocarse en la posición número 14. Kimi Raikkonen, por otra parte, marcaba un tiempo de 1.30.990 con los blandos también para colocarse en la sexta con 115 vueltas completadas del día completo, no era solamente del horario de la tarde. Por otro lado, Alonso y Hamilton se centraban en la pista y a final de la recta de meta se podía ver cómo coincidían en esta foto posiblemente icónica del 2021 en los test de pretemporada. Carlos Sainz, por otro lado, solo había marcado un tiempo de 1.36.899, que era una vuelta prácticamente de reconocimiento en ese momento. Ya poco más de una hora de test, esto lo colocaba en la 16ª posición. Había dado solamente 13 vueltas y con los neumáticos suaves. Por otra parte, Tsunoda había hecho un tiempo de 1.37 también de reconocimiento del circuito. Con los duros había completado solo 24 vueltas y esto lo ponía en la posición 17. Por su parte, luego, un poco más adelante, en la siguiente vuelta, apretaba un poco más para tratar de hacer una vuelta rápida, Tsunoda, pero se salía de pista sin consecuencias graves, aunque estuvo muy cerca de Kimi Raikkonen, que rodaba cerca de él en ese momento. Por otro lado, Sebastian Vettel rodaba en la pista con los duros, había completado 36 vueltas y estaba colocado en la posición número 15. Lewis Hamilton todavía no cronometraba vueltas, pero había completado 9.
hasta el momento a una hora o a poco más de una hora de test. Daniel Ricciardo a más de una hora de test también había completado 20 vueltas. Fernando Alonso hacía pruebas de salida desde boxes junto con Max Verstappen. Vettel luego con 40 vueltas completadas y Hamilton solo con 12 vueltas a más de una hora de test salían de la pista. Por su parte, Lewis Hamilton mejoraba entonces su tiempo, comenzaba a tratar de cronometrar una vuelta, pero se salía en la curva número 15 y volvía a pista nuevamente en la posición número 14. Nikita Mazepin estaba décimo y haciendo pruebas de tandas largas con los neumáticos blandos en ese entonces. Por otro lado, George Russell, que parecía un poco discreto a pesar de que fue el piloto con más vueltas durante el día, seguido, detrás de Kimi Raikkonen, había completado 116 vueltas ya después de casi 2 horas de test. Permanecía en la posición número 13 y giraba con los duros. Y con 2 horas de test ya finalizadas y 2 horas de test para completar esta segunda tanda, todavía Sergio Pérez mantenía la primera posición con 1 minuto 30, 187. Las posiciones no habían variado mucho. Charles Leclerc seguía segundo, Ricciardo se había colocado tercero, Norris cuarto, Gasly 5, Fernando Alonso avanzaba una posición y se ponía sexto, Kimi Raikkonen se colocaba séptimo, Esteban Ocon octavo, Verstappen seguía en la novena y Mazepin en la 10ª. Estos eran los primeros en 10 pilotos hasta ese momento. Por otro lado, Alonso con los neumáticos blandos y 35 vueltas completadas, y Verstappen con los duros y 32 vueltas completadas volvían a pista para comenzar tandas largas en ese momento. Max Verstappen se motiva en ese momento y se coloca en la posición número 1, desplazando a Sergio Pérez con un tiempo de 1:29.942. Daniel Ricciardo por aquel momento entonces mejoraba su tiempo y se colocaba en la tercera posición con el neumático blando y con un tiempo de 1:30.315. Kimi Raikkonen con más de 125 vueltas completadas en aquel momento y con el neumático blando marcaba un crono de 1:36.37. Y Hamilton venía un poco más motivado y marcaba un tiempo de 1:32.566 con los neumáticos de prueba, los prototipos. Daniel Ricciardo salía entonces a pista con el neumático suave y marcaba luego un tiempo de 1:30 rayando. Se ponía en la posición número 2 a 0.2 de Verstappen en ese momento. Sebastian Vettel luego salía a pista para tratar de completar una vuelta rápida y aunque mejoró su tiempo con el neumático suave, todavía se quedaba en la posición 17 con 51 vueltas completadas. Por otro lado, Fernando Alonso salía a pista a falta ya casi de una hora de test para completar algunas vueltas rápidas utilizando el neumático suave en ese momento. Kimi Raikkonen era el que se motivaba y mejoraba su tiempo, colocándose cuarto con 1 minuto 30 segundos y 441 centésimas. Había completado para ese momento 131 vueltas. Nikita, por otro lado, solo había completado 27 vueltas en la hora de la tarde. Se mantenía décimo, discreto, a 1,5 segundos del primer puesto que lo llevaba Verstappen en aquel entonces, que dicho sea de paso, lo mejoró un poco más adelante y lo puso en 1:29.792. Vettel, por otro lado, luego de intentar dar la vuelta rápida, volvió a boxes y se desmontaba del vehículo mientras el equipo seguía trabajando en el mismo. Tsunoda en ese momento completaba una vuelta rápida para colocarse en la posición número 9
con 1:32.228. Alonso, por otro lado, mejoraba su crono personal, se colocaba cuarto con los neumáticos blandos y hacía un tiempo de 1:30.318. Carlos Sainz, por otro lado, se colocaba en la novena posición con un tiempo de 1:31.070. Y Yuki Tsunoda, una vuelta siguiente, se colocaba los neumáticos en blando y se ponía segundo con un tiempo de 1:30.036. Luego de esto, Hamilton se colocaba en la posición número 8 con un tiempo de 1:30.928 y una vuelta después lo había mejorado en 1:30.643. Tsunoda, detrás de Hamilton, marcaba una vuelta rápida y se colocaba primer lugar con un tiempo de 1:29.777. Pero Kimi lo supera casi inmediatamente con un tiempo de 1:29.766. Y Verstappen responde a ambos pilotos dando una vuelta en 1:29.733. Yuki Tsunoda responde inmediatamente también y marca luego un tiempo de 1:29.282. Y Hamilton se colocaba en una cuarta posición, mejorando su tiempo personal con los neumáticos súper suaves en ese entonces, intentando dar luego una vuelta más rápida. Lamentablemente perdía el control del auto y se salía del trazado de pista. Carlos Sainz salía de pit con los neumáticos suaves y se colocaba en la posición número 3 con un tiempo de 1:29.611. Por otro lado, Vettel se le podía ver con menos suerte en boxes, quitándose el casco, ya que el equipo avisaba que no iba a poder volver a pista en los últimos 15 minutos. Quien intentó ya con los neumáticos suaves dar una vuelta rápida era Lewis Hamilton, pero lamentablemente perdía su auto en la curva número 15 y volvía a pits en los últimos 10 minutos de test. Y ya quedando 5 minutos para el final de esta segunda tanda de test, no había actividad en la pista, sino que se veían los pits algunos equipos realizando pruebas de paradas en boxes. Mientras tanto, un oficial ondeaba la bandera roja y se daba así por finalizado el día 14 de marzo de test de pretemporada del 2021 de la Fórmula 1, dominado en este momento por Max Verstappen, que antes de que finalizara completó una vuelta de 1:28.960, quedándose en este test en el primer lugar, seguido de Yuki Tsunoda a menos de un segundo, y en tercera posición Carlos Sainz también a menos de un segundo. Tanto Verstappen como Sainz completaron esas vueltas con el neumático suave, y Tsunoda hay que resaltar que Tsunoda lo hizo con el neumático duro. Mientras tanto, las posiciones fueron las que están en pantalla. Los primeros 10 fueron Verstappen, Tsunoda, Sainz, seguido de Raikkonen, que fue el que más vueltas completó con 165. Hamilton quinto, Russell sexto, que completó 157 vueltas, Ricardo en la séptima, Pérez en la octava, Alonso noveno y Leclerc en la décima posición. Así terminaba la segunda tanda de test de pretemporada del día 14 de marzo de la Fórmula 1 del 2021. Muchísimas gracias por estar ahí, por observar, por escuchar, y lo espero en un próximo video para subir lo que es el resumen de lo que fue la clasificación y la carrera de el Gran Premio de Bahrein en este mismo circuito. Muchísimas gracias y hasta luego.